Muy buenos días, sean bienvenidas, sean bienvenidos al Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia Regional, y muchísimas gracias por su asistencia a este foro conmemorativo que discurrirá bajo el título de Un camino compartido, 40 años de España y Portugal en la Unión Europea. Un foro con el que celebramos estas 4 décadas desde la inclusión de ambos países en el club comunitario. Para seguir apropiadamente el desarrollo de este acto, sepan que disponen en cada asiento de un dispositivo de traducción simultánea. En primer lugar, tendrán que conectar los auriculares, después presionar el botón de encendido y posteriormente elegir el idioma que deseen, estando el español en el canal 1 y el portugués en el canal 2. Les rogamos, por favor, tomen asiento. El acto va a comenzar. Gracias. Vamos a comenzar este acto, en primer lugar, guardando un respetuoso minuto de silencio en memoria de José Enrique Serrano, que fuera jefe de gabinete de, entre otros, el expresidente Felipe González, y que tristemente nos dejó en el día de ayer.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí comenzamos este acto conmemorativo con la intervención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pá. Muy buenos días. Querido presidente González, muchas gracias. Querido presidente Cavaco, muito obrigado. José Juan, muchísimas gracias por organizar este acto. Yo creo que en un escenario verdaderamente casi premeditado para una celebración de este tipo. Y particularmente haber tenido el detalle conmigo de hacerlo el día de mi cumpleaños. No me podía imaginar un regalo mejor. Lo celebro y lo celebro mucho porque en este palacio en el que el presidente Cavaco ha podido ver de entrada el escudo de Portugal, acogió a los emperadores, al emperador Carlos V y a Isabel de Portugal, gran emperatriz que falleció precisamente en estas dependencias. Lo cierto es que su figura, su presencia, evoca espíritu europeo, no al estilo de hoy, pero en definitiva nos trae, como pudiera ser en Juste cada año en la entrega de premios, nos retrotrae a momentos en que se pensaba en clave europea, aunque ya digo que con otros mimbres. Y además este edificio, permítanme, reúne también una característica que tanto España como Portugal aportamos a la Unión Europea, aportamos a Europa, culturalmente y en sus raíces. Y es la combinación, la síntesis perfecta, el edificio Mudéjar Civil, la síntesis perfecta de la convivencia, no siempre tan pacífica, pero de la convivencia y de la pervivencia de las tres grandes religiones del libro, de la judía, de la musulmana y de la cristiana. España y Portugal aportan como pocos esa seña de identidad indispensable. Quizás pensando en eso, Delors ya pudo decir, con motivo de aquel 12 de junio, que Europa no estaría completa sin España y sin Portugal, que realmente éramos la parte sustancial que quedaba por incorporarse. Precisamente yo puedo decir que toda mi trayectoria política va unida al concepto europeo. No puede ser de otra forma. El tratado de adhesión que firmó el presidente González fue antes de que yo pudiera incluso ejercer el derecho al voto, aunque ya llevaba bastante tiempo con prácticas políticas, obviamente como consecuencia de una vocación muy tempranera, muy precoz. De manera que he podido ser, y ya entonces incluso conocía al ministro de Trabajo, a Joaquín Almunia, que hoy también nos acompaña, he podido ser de alguna manera testigo privilegiado de cómo estábamos, de cómo han cambiado las cosas y de cuál ha sido la andadura y el crecimiento, también a veces los vaivenes de la Unión Europea. En aquellos entonces recuerdo vivamente como niño que la clave en España era entrar en Europa. Y recalo sobre esta idea, entrar en Europa. No en la Comunidad Europea ni en la Unión Europea, socialmente era entrar en Europa. Llama la atención porque a veces se resume mejor lo que se escucha en la opinión pública de lo que lo podemos decir las instituciones. Entrar en Europa. Era un cúmulo como pocas veces en la historia de España se haya dado, de esperanza, de anhelo, casi de ansiedad. Y fíjense que además ni siquiera la Constitución del 78 recogía la simple palabra Europa, algo que sucedió con una ulterior reforma. Pero era un anhelo inherente. Paz, esa paz que hoy se ve amenazada con el ataque de Rusia, pero paz es lo que ha traído seguramente en el periodo más prolongado de paz del continente de toda su historia. Y era realmente la generación de odios y de conflictos lo que ha marcado generaciones y siglos enteros.
Es difícil defender la paz cuando se disfruta durante tanto tiempo continuado, pero conviene recordarlo hoy, que vuelven por Europa a acampar por sus respetos muchísimos síntomas de odio al otro, de odio al que piensa distinto, de odio al que cree en otro Dios, de odio al que viene de fuera, de odio muchas veces también por rivalidades dentro de la propia Unión Europea. Es un gesto más de los muchos populismos que nos adornan y que nos presiden. Ese odio al otro me hace recordar unas palabras del Papa Francisco, que dijo que había que desterrar siempre el populismo, que había que combatirlo, porque el odio que genera y en el que se basa al otro no nos puede hacer olvidar que el otro eres tú. Si no lo eres hoy, lo puedes ser perfectamente mañana. Para España era entrar en una dinámica de paz y de solidez, de democracia, pero de democracia como se entiende en Europa. Hoy, lamentablemente, ya ni siquiera al otro lado del Atlántico la entienden así. Vertebrada, con instituciones. No se trata solo de votar, sino de hacer democracia permanentemente y todos los días, de manera representativa. Decía Monnet que nada se puede hacer sin las personas, pero nada pervive ni perdura sin las instituciones. Es una forma de recoger hasta qué punto tenemos que defender, precisamente por el interés de los ciudadanos, las instituciones que vertebran nuestra opinión y organizan nuestra convivencia. Hoy también claramente amenazados por ese populismo que las ataca, las cuestiona de raíz y a conveniencia. Nos introdujimos de golpe en el ambiente en el que se reconocía la economía de mercado, se dejaba atrás las muchas divisiones ideológicas sobre el mercado, pero al mismo tiempo se cohesionaba con el alma social. Alma social que de alguna manera España y Portugal, y los protagonistas de hoy lo pueden decir mejor que nadie, incorporó denodadamente en el espíritu de la propia Unión Europea. De alguna manera llegamos a un consenso que a veces se siente amenazado y que ha sido muy sólido. Nos pusimos de acuerdo, o se pusieron, mejor dicho, de acuerdo, en crecer. Crecer no es un problema, al contrario, hay que crecer, pero para compartir. Y en ese debate hemos evolucionado y avanzado de una manera extraordinaria. Para España también fue un grandísimo salto de modernización que de una manera muy acelerada empezó sobre todo a partir del año 1982. Tengan en cuenta que solo en los primeros 5 años después de la entrada de la Unión Europea, España dobló el Producto Interior Bruto. No hay cifra ninguna que no haya ido a mucho mejor desde nuestra incorporación a la Unión Europea. Y si me lo permiten, no quiero extenderme, también nos introdujo en algo que había que hacer quizás como españoles. Hacer muchos cambios aunque no hubiéramos entrado en la Unión Europea. En los cambios de método, de disciplina, de enfoque, de perspectiva, de funcionamiento del país, hubiera tenido que abordarlos entrando o no entrando en la Unión Europea. De manera que fue la excusa, la disciplina perfecta para que hoy la España que tenemos no se pueda reconocer sin la Unión Europea. Pasamos de la esperanza a la utilidad, de la gran esperanza a la utilidad. Y empezó a abonarse con el funcionamiento normal y ordinario que pasa, si no se recuerdan las raíces, que muchísima gente solo podía ver o alimentaba discursos de Europa vale si nos da. ¿Qué vamos a sacar de Europa? ¿Qué nos da Europa? De hecho, se sigue hoy todavía comentando, esto viene de Europa. Esto viene de Europa. Realmente es importante que en este momento hagamos un reconocimiento a estos 40 años, que reconozcamos por una vez en España que fue probablemente el mayor acierto histórico tras la Constitución del 78, fueron 2 que marcarán la historia para muchísimo tiempo en España, y que la pregunta que hoy se podían hacer muchos españoles, ¿qué haríamos hoy si hoy tuviéramos que plantearnos entrar o no entrar? Esa pregunta no tiene respuesta. Porque
lo mucho que ha cambiado España nos impide dar una respuesta libre. Somos Unión Europea, no puede haber. Pero sí podemos hacer la pregunta al revés. ¿Qué nos pasaría si no estuviéramos? Que es una pregunta que flotó y mucho con motivo de los graves disturbios independentistas en Cataluña. Lo que a mucha gente le hizo pensar que no se iba a ningún lado, que era un viaje a ninguna parte, era probablemente ese vértigo a no estar en Europa. Se puede apreciar. Creo que incluso, presidente, ese día, hasta de la manera más macabra y mortífera, ETA daba la razón a la Unión Europea. 3 fallecidos, 2 atentados, con los que quería celebrar la banda terrorista la entrada, la firma. Era doloroso, lo sigue siendo su recuerdo, pero hay que verlo desde la perspectiva, ya pasado el tiempo, de que ETA tenía claro que la entrada en la Unión Europea era lo mejor para España, para la democracia, en definitiva, para la unidad de España. Porque lo que salía ganando era el concepto mismo de unidad. La unidad hace la fuerza, que es exactamente lo contrario de lo que buscan cualquier tipo de separatismo, que también es una forma de populismo actual. En definitiva, hace 40 años, y acabo, creo que España no solo acertó en tomar un camino, se puede ver así, se tomó un camino correcto y hay que seguir en él. Yo creo que hicimos algo más, España hizo algo más. Creo que se completó en su perfil, en su definición como país. Sí, creo sinceramente que España se completó. Se tomó una decisión no de qué hacer, sino una autodefinición de lo que somos. Y efectivamente, somos europeos, luego somos españoles, luego somos europeos. Somos europeos a fuerza de ser españoles. Forma parte de nuestra esencia. Hay quien la cuestiona, hay quien reclama volver a hacernos la pregunta de qué somos, pero sean como sean los tiempos, se tomó el camino correcto y nos definimos la inmensa mayoría como europeos convencidos. Si me lo permiten, Europa en mi niñez fue la respuesta que esperábamos, era la gran respuesta a los grandes problemas y desde mi punto de vista sigue siéndolo. Feliz aniversario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Seguidamente tendremos ocasión de disfrutar del coloquio entre 2 figuras esenciales de este proceso de adhesión comunitaria, tal es el caso del expresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996, Felipe González, y el exprimer ministro portugués entre el 85 y el 90, Aníbal Cavaco Silva, que protagonizarán este apartado de la mano del presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por ser el anfitrión de este acto hoy aquí, en este lugar tan espectacular. Presidente González, muchísimas gracias por estar aquí. Como se acaba de recordar, el 12 de junio de 1985 es una fecha absolutamente clave en la historia moderna de España y de Portugal. Ese día se firmaron unos tratados. Es importante subrayar que la firma de los tratados se produjo el mismo día y en los 2 países, primero en los Jerónimos de Lisboa, después en el Palacio Real de Madrid, y con esa firma de esos tratados de adhesión a Europa fue una forma muy visual de marcar el proceso de aislamiento internacional que ambos países habían experimentado durante décadas como consecuencia de sus procesos dictatoriales, pero sobre todo fue un punto de inflexión, una decidida vocación de incorporación al proyecto europeo y un punto de inflexión que trascendía lo meramente económico. Esos tratados son mucho más que unos tratados económicos. Son unos tratados que son símbolo de la regeneración democrática, de la apertura cultural y una cierta redefinición de lo que eran los 2 países. Y es muy importante que eso se hiciera el mismo día en los 2 países. Fue para Europa
la incorporación de una periferia que estaba en proceso de transición y de consolidación democrática al proyecto europeo. El presidente González, en la firma de aquellos tratados, dijo: España es Europa, como acabamos de escuchar ahora al presidente García Paje. Y esa frase condensa el deseo latente durante generaciones de españoles que habían visto en Europa la solución a los problemas históricos de España. Para Portugal significaba igualmente algo muy profundo. Tras la Revolución de los Claveles, el fin definitivo del imperio colonial, el país buscaba unos ciertos horizontes nuevos que le permitiera superar el aislamiento geográfico y político en el que habíamos vivido los países de la península ibérica. Y para Europa, para ambos países, Europa era el futuro, ese futuro prometedor. 40 años después, lo vamos a ver a lo largo de la conversación que voy a tener el honor de moderar, ambos países han cumplido aquel sueño. Y este sueño europeo cumplido es el que nos permite hoy hablar aquí con profundidad, con apasionamiento, de que muchos de los problemas que tuvimos en el pasado, por lo menos hemos encontrado la forma de solucionarlos. Yo voy a empezar preguntándole a los dos presidentes, quizá empezando por el presidente González, ¿cuáles eran los obstáculos para poder integrarse en Europa? Y desde ese punto de vista más personal, ¿qué sintió usted como primer ministro ese día firmando ese acuerdo y dando por concluida unas negociaciones que en el caso español habían durado nada más y nada menos que 23 años? La primera vez que solicitamos ingresar en la comunidad fue en el año 1962. Presidente. Bueno, es difícil describirlo fácil, con sencillez, ¿no? Qué impresión se tiene, ¿no? Pero lo primero que quiero decir es que nosotros perjudicamos el ingreso de Portugal, que estaba resuelto mucho antes que el nuestro. Pero estos caprichos de funcionamiento de las instituciones europeas decidieron que los dos países iban a entrar al mismo tiempo. Así que cuando ya Portugal había resuelto prácticamente todo el paquete de negociación, todavía esperaba a que acabáramos nosotros, entre otras cosas, por los famosos prealables. Aquí en Almunia sabe algo de eso, ¿no? Por tanto, nosotros retrasamos a Portugal. Se escapó por delante Grecia, porque tuvo el padrinazgo de Giscard d'Estaing, y porque había empezado un poco antes. Pero nosotros, digamos, perjudicamos la velocidad de crucero de Portugal y entramos al mismo tiempo. Esto no es ni bueno ni malo, pero ellos un par de años antes o 3 ya podían haber entrado. ¿Qué impresión tiene uno? Depende del carácter de cada cual. Parece mentira. Para mí, la sensación no era de haber llegado a un puerto. La sensación no era de haber conquistado un objetivo. Porque en realidad me parecía que el ingreso con características tan especiales como que fue el único ingreso, o el único tratado, que se votó por unanimidad, el único de todos los países que se fueron integrando, en nuestra adhesión a las comunidades europeas, para mí era más un punto de partida que un punto de llegada. Y repito que eso depende del carácter. Es decir, habíamos logrado abrir la puerta detrás de la que esperábamos a que se pusieran de acuerdo los 10 países de la Unión Europea, mandaran al enviado con las conclusiones a negociar con los que estábamos en la otra parte de la puerta, y queríamos darle una patada a la puerta en el mejor sentido de la palabra y estar centrados dentro. Que me sirve solo para recordarles una anécdota. Me lo advirtió la más inesperada, Margaret Thatcher, en uno de los 1000 entierros a los que asistimos en la Unión Soviética, con esa gerontocracia que iba cayendo a toda velocidad y cada año. Allí nos reunimos y yo iba con el monotema de avanzar el proceso de negociación.
Y ella en un momento determinado dijo, usted sabe mucho más que yo del expediente de España, porque yo digo cuáles son las condiciones de Gran Bretaña y ahí hay un negociador que se ocupa. Pero le voy a decir algo que lo va a comprobar cuando entre. Hay dos negociaciones. Una para firmar la adhesión, cuando uno está fuera de la puerta esperando sentarse con los demás. Y otra cuando se está dentro. Porque todo se revisa, se renegocia, se rehace. Recuerda de todos los del tratado, todos los fondos de cohesión que negociamos mucho después. Los periodos de transición, todo se renegocia. Por tanto, el carácter influye mucho. El primer ministro Cavaco era mucho más serio que yo, mucho más formal. Yo tuve mucha suerte por los colaboradores. Esta Almunia me hace gracia decir que ayer le hicieron un homenaje a Manolo Marín. De los 3 firmantes del tratado, y había también un embajador que está aquí, pero de los 3 firmantes del tratado, el único superviviente soy yo. Pero más allá de los firmantes del tratado, yo no era muy proselitista, sigo sin serlo. Sigo creyendo más en la ciudadanía española, o creo que el partido es un instrumento al servicio de la sociedad y no lo contrario. Pero en todo caso, a Almunia y a Manuel Marín les pedí a los dos que entraran en el partido. Y no lo pueden decir más de una decena de personas, y está aquí. ¿Por qué lo cito? No solo por eso, parecería un halago, no, sino porque el trabajo preparatorio que hizo el equipo de gobierno, el trabajo preparatorio fue inmenso. Desde Boyer hasta Sol Chaga, Carlos Romero, por favor, en agricultura, Joaquín, que conocía muy bien eso, y todo el servicio diplomático. El trabajo preparatorio fue intensísimo, intensísimo. A mí me gusta contar anécdotas que llevan a categorías. No solo son puras anécdotas, sino que marcan categorías. Me llamó Nakasone en el 86, que iba al G7. Ahora se vuelven a reunir ahora, ¿no? Ahora se van a ver allí por primera vez Claudia Sheinbaum y Trump. No sé por dónde van a poner las barreras para que no se peleen, pero en todo caso me llaman a Casone si puedo recibir lo que va de viaje. ¿Cómo no? Encantado, ¿por qué no? ¿Y cuál es mi sorpresa? ¿Cuál no sería mi sorpresa? Cuando lo que hace es preguntarme, ¿me puede usted explicar cómo aprobaron en 3 meses el impuesto del valor añadido y no pasó nada? Porque a él se le había caído el 40% la popularidad por proponerlo, algo parecido al impuesto del valor añadido. Me sorprendió. Digo, ¿cómo lo ha hecho usted?, me dice. Digo, pues me sorprende usted porque en realidad teníamos la obligación de hacerlo como una de las condiciones de entrada. Ha pasado muy bien, no ha habido ningún problema, pero ¿por qué cree usted que no ha habido reacción a eso? Digo, pues mire usted, pero seguramente porque lo hemos hecho a traición. Primero lo hemos hecho y después lo hemos explicado. A los Fidel Castro, ¿no? Primero lo hace y después lo explica, ¿no? Bueno, no sabía explicarle eso. Fue uno de los fenómenos que solo se explican, Aníbal, verás, solo se explican con lo que me decía, en esto acabo esta intervención, lo que me decía un minero que venía de las minas de Bélgica, de las que había en Hilo Témpore, asturiano, militante de Comisiones Obreras del Partido Comunista, que me encuentra un día en Asturias y me dice, gracias porque usted me reconcilió con mi pasaporte. Piénsenlo. Eso que hizo usted me permitió sentirme reconciliado con mi pasaporte. No avergonzado de llevar, pasamos del verde al qué, al rojo ese, bueno.
no avergonzado de tener que mendigar que me escuchen en algún sitio porque llevo un pasaporte de esta naturaleza. Así que me dio las gracias por eso y me llenó de emoción. Era mucho más importante que lo demás eso, reconciliarse con el pasaporte. Muchísimas gracias, presidente. Presidente Cavaco, el presidente dice que mucho de la impresión o de la valoración depende de la personalidad. Ustedes son dos políticos centrales en la historia de los dos países, pero son personalidades, como él también ha advertido, distintas. ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿Cómo estaba viendo, sobre todo con una formación más académica, más ortodoxa, más de coste-beneficio de la Unión? ¿Cómo usted percibió ese proceso y cómo lo proyectó hacia adelante a lo largo de sus casi 13 años después? Presidente de Castilla-La Mancha, estimado Felipe González, senhor presidente do Real Instituto Elcano, eu lhe agradeço o convite para estar hoje aqui nesta histórica cidade de Toledo para comemorar a firma dos tratados de adesão de Portugal e Espanha às comunidades europeias. Para mim, foi um privilégio desempenhar as funções de chefe do governo, de primeiro-ministro de Portugal, na primeira década da pertença às comunidades europeias. Eu tomei posse como primeiro-ministro 12 meses antes da adesão e depois continuei durante 10 anos até 1995. A adesão foi um passo verdadeiramente histórico para Portugal. Desde logo, a adesão foi vista como um contributo decisivo para consolidar a democracia, a economia de mercado e encontrar novas oportunidades de desenvolvimento económico e social. A ideia era de Portugal ter acesso ao grande mercado europeu, para onde podia exportar os seus produtos. Era a expectativa de atrair investimento direto estrangeiro. Era a ideia de que a imagem de Portugal seria reforçada na cena internacional. Mas eu aqui quero dizer que se Portugal e Espanha muito beneficiaram, é esse o meu pensamento, da adesão à União Europeia, também quero dizer que a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, muito beneficiou da adesão de Portugal e Espanha, dois países com um conhecimento muito profundo da África, da América Latina, da orla do Mediterrâneo. E dessa forma, através da adesão de Portugal e de Espanha, a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, alcança uma nova projeção externa para estas zonas que eu acabei de mencionar. Para Portugal, a primeira década foi, de facto, uma história de sucesso. O crescimento económico na década foi de 4% em média. Nas comunidades, em média, foi 2,4%. O rendimento per capita passou de 53% para 66% da média comunitária. Mas se os apoios comunitários foram importantes,
não foram menos importantes as reformas que Portugal levou por diante para aguentar a concorrência no mercado único. Não esquecer que a adesão de Portugal e Espanha ocorre ao mesmo tempo que no Conselho Europeu do Luxemburgo, onde participamos a título de convidados, em dezembro de 1985, foi aprovado o Ato Único Europeu. Realizar e eliminar todas as barreiras à livre circulação de pessoas, capitais, de serviços e de mercadorias e realizar esse objetivo até 1992. Mas digo, se não fossem as reformas estruturais que Portugal realizou, não teria tirado todo o benefício da adesão. E a primeira grande revolução, logo durante esse período inicial de adesão, foi a revisão da Constituição da República Portuguesa. Foi eliminado o princípio que estava inscrito na Constituição da irreversibilidade das nacionalizações realizadas na sequência da Revolução dos Escravos. Foi eliminado o princípio do monopólio estatal da televisão. E foram realizadas muitas outras reformas no sistema fiscal, no sistema educativo, no sistema financeiro. Portanto, foram da maior importância as reformas que o governo levou por diante para tirar bom partido dos apoios da comunidade. E Portugal, tal como Espanha, teve, devo dizer, muita sorte no facto do presidente da Comissão Europeia ser Jacques Delors. Era Jacques Delors. Jacques Delors foi sempre um defensor entusiasta da coesão económica e social. O apoio do chanceler Kohl também devemos dizer. E ele se bateu de forma muito firme para que fossem concedidos apoios extraordinários a Portugal e a Espanha para poder conseguir o desenvolvimento harmonioso de todas as regiões da União Europeia. E aqui eu vou revelar que a Espanha deve ser conhecida. Algo que essa luta difícil esa gran y difícil lucha de España, Portugal, Grecia e Irlanda fue liderada por Felipe González. Él era, sin duda, el líder del país de mayor tamaño en esa cohesión. Con todo el apoyo de Portugal y de otros países, se consiguieron grandes victorias. Com o apoio muito forte de Jacques Delors, gracias al apoyo de Jacques Delors, también consiguió un apoyo muy específico, por ejemplo, para la modernización de nuestra industria. Recibió un apoyo específico también para el apoyo a las regiones ultraperiféricas, Azores y la isla de Madeira. Y en ese momento en que se negociaba la liberalización de intercambios comerciales, Portugal también consiguió un gran apoyo para fortalecer su industria textil. Pero quizás la decisión estratégica más importante que realizó Portugal, y creo que España también, fue el prepararnos para entrar en esa unión económica y monetaria. Ese pilar, el monetario, aprobada en Maastricht en diciembre de 1991, creando un Banco Central Europeo, una única moneda, una única política monetaria, una gestión de las reservas comunes y más adelante
de todo o nosso, todo o La sistema bancário supervisión da del União sistema Europeia. bancario de la Unión Europea A decisão de Portugal não foi fácil. importantísimo y no fue fácil para Portugal Devo tomar dizer esa decisión. Que os países iniciais das comunidades, Puedo decir que los seis, países estavam iniciales convencidos que en la Portugal CE e estaban Espanha teriam seguros muita de que España y dificuldade Portugal tendrían grandes cumplir dificultades os para poder critérios de cumplir convergência. los criterios de era convergencia a estabilidade con dos la preços, estabilidad de era a precios, estabilidade cambial, con la era a estabilidad disciplina de la moneda, orçamental. del cambio Durante muito y la tempo, disciplina eu ouvi eles dizerem financiera. Y Portugal durante e Espanha mucho tiempo terão les oí decir dificuldade em cumprir os España y critérios. Portugal van a tener mucha Todos dificultad tivemos en que cumplir tomar esos medidas criterios. muito difíceis. Todos tuvimos que Em tomar Portugal, medidas difíciles. eu era o primeiro-ministro, En fiz Portugal yo uma era el primer análise ministro y hice custo-benefício. un análisis Os de custos são coste-beneficio. Estos son los Vamos costes. perder o Vamos a controle de perder el algumas control políticas. de algunas de nuestras La política políticas, como monetária, por ejemplo la política cambial, monetaria, la estamos política de sujeitos cambio ao de divisa, procedimento dos déficits y vamos a estar disciplina sujetos nas a los finanças déficits y a la política de déficits, Mas a la havia disciplina benefícios. económica y financiera. Passar a Pero ser había parte beneficios da también. zona euro como Formar parte de la moeda zona euro que seria de projeção con mundial. una moneda O euro única, como uma moeda de internacional, reserva, el euro uma como una moeda de moneda de investimento, reserva, como una como moneda de moeda inversión, de pagamento. como una divisa de Portanto, pago. pertencer a esse Pertenecer grupo de países a ese da grupo de zona euro países de la dava zona outra euro projeção de Portugal para o seu hacía diálogo que com as Portugal colónias, Angola, pudiese Moçambique, proyectarse Guiné, en sus São Tomé conversaciones e con o Brasil. sus antiguas colonias, Angola, Era tempo em que já se Mozambique, pensava São no Tomé y Príncipe, alargamento para o Brasil. leste. Y luego también Si empezamos a Portugal pensar ficasse de fora hacia el este. Si da Portugal zona se quedaba euro, fuera de la zona euro, Acentuava-se a sua zona periférica. se iba a acentuar Acentuava-se. su naturaleza A periférica. gravidade passava um pouco para leste. El foco gravitacional iba un poco hacia el este, así que era fundamental para Portugal pertenecer a la zona não euro. estamos arrependidos. Y no nos Tivemos arrepentimos. grandes benefícios, em Hemos particular, podido eu sacar recordo grandes quando foi a pandemia Covid-19, beneficios, como por ejemplo durante la e a pandemia recessão de la e a crise COVID-19, sanitária e a crise o la económica. crisis sanitaria y que se não económica. tivéssemos Si tido no hubiese acesso sido por el ao Banco acceso Central Europeu, al Banco que Central fez a sua Europeo, política ultra-expansionista, y gracias a su a política recessão ultra que nos expansionista, atingiu, como Espanha, em 2012, la crisis 2013, que hubiéramos teria sufrido, sido muito por ejemplo, mais también fácil. en el 2012 y 2013, la crisis económica habría Eu sido deixo mucho para uma más fase grave. seguinte Pero bueno, voy a dejar para luego como a adesão foi decisiva para uma alteração lo importante que fue la profunda adhesión nas para relações cambiar económicas totalmente e las políticas relaciones económicas y entre políticas Portugal y España. entre Portugal y España. Lo dejo para más adelante. Fantástico. El problema de tratar de moderar a dos personalidades de este calibre es que todas las preguntas que te has preparado ya las han respondido en su primera intervención. De forma que voy a tener que improvisar un poco, pero es fácil hacerlo. Y dado que les veo muy confortables en el escenario, vamos a dar un pozo más en el diálogo. 40 años son muchos, los españoles lo sabemos bien. Y en esos 40 años, sobre todo en procesos políticos y económicos como son la Unión Europea, el avance nunca es lineal. Hay saltos y hay retrocesos. Y ustedes, los dos, lideraron la fase de convergencia, la fase bonita, digamos, del proceso. Desde 1985 hasta 1999, prácticamente la adopción del euro, Portugal y España avanzaron. Portugal con menos vacilaciones, oscilaciones, España con un poco más. Pero a partir del inicio del siglo se produjo una regresión en los procesos de convergencia. En cierta medida ustedes han dicho por qué. En primer lugar, esa obsesión por reformar que había llevado a los dos países antes de la adhesión, en la construcción del mercado único, en la preparación de la moneda única, es un proceso de reformas tremendo, de acumulación de reformas que se agotan en un momento determinado, probablemente por lo que también ha comentado el presidente González. La sociedad pierde la paciencia, la sociedad no se deja hacer las reformas a traición, como el presidente ha mencionado. En ese proceso de regresión
tanto Portugal como España, en términos de renta per cápita, un indicador limitado, lo reconozco, retrocedieron un 40% de lo que habían avanzado. Y después hubo que tener otra reacción, que es la que se produce pues, a partir del 2015, más o menos, por ahí. ¿Por qué creen que esa regresión de casi también 10 años, 15 años, la sociedad la pudo aguantar? La política la pudo digerir y metabolizar, porque la idea era prosperidad, la idea Europa, la idea mi futuro está en Europa, pero durante 15 años, entre el 2000 y el 2015, Portugal y España retrocedieron. ¿Cómo explicar esto en términos políticos? ¿Qué lecciones habría que sacar de ese proceso? Y cómo ese proceso también cambió a Europa, porque es muy acertada su apreciación. Creo que este es un tema que quizá merecería una reflexión porque puede ser de utilidad, aunque estamos viviendo los dos países una nueva fase de convergencia que nos ha hecho volver casi al principio. Presidente, ¿cómo ve este tema? ¿Por qué la sociedad, por qué la política deja de empujar las reformas, las adaptaciones institucionales? ¿Qué ocurre para que se retroceda? Es difícil porque además se percibe como una crítica a otros, ¿no? Que es absurdo. Es difícil, pero pasamos por unos cuantos procesos. Cuando uno dice que ha habido una regresión en la convergencia, se molesta a mucha gente. Pues es un dato de la realidad, bueno, no habría que molestarse, ¿no? Y en realidad, en algunos acontecimientos no ha sido una responsabilidad ni siquiera atribuible a los gobiernos nacionales concretos. Bueno, la reacción europea a la crisis de 2008, por ejemplo, 2008-2010, y yo estuve en un comité de esos para averiguar el futuro de Europa, o para hacer un trabajo sobre el futuro de Europa. El comportamiento europeo ante esa crisis financiera, por ejemplo, fue muy negativo. Fue exactamente el contrario del comportamiento de la administración americana. De tal manera que le metieron, hicieron una política austericida a una austeridad que ya venía impuesta por una circunstancia crítica. No hubo una reacción positiva. Exactamente lo contrario de lo que ha hecho la Unión Europea con las consecuencias de la pandemia, y que ha permitido remontar parte de esto. Por tanto, estamos pagando una política, a mi juicio, errónea, por lo menos a partir de ese momento. La crisis se sitúa ahí, pero es que la crisis ya en el 99, cuando hablaba de la crisis de los periféricos, esto de la geopolítica tiene sus bromas, ¿no? La crisis de los periféricos era una manera de excusarse, diciendo esto no nos toca a nosotros. Y efectivamente fue cayendo desde el sudeste asiático, entró por ahí por Turquía, por Rusia, pero saltó el Atlántico y cayó en Brasil, y un golpe tremendo en Brasil. Los mecanismos de ajuste del Mercosur, que ahora está de moda otra vez, no eran suficientes, por tanto se produce una crisis grave en ese momento, pero es que daba la impresión de que era una crisis de periférico, no es verdad. Es que no había periferia y centro, era una crisis de todo. Inmediatamente después hubo que adaptar el nombre y hablar de la crisis de los tecnológicos, inmediatamente después de eso. Pero es obvio que era la misma crisis que se iba, digamos, prolongando o deslizando. Pero en todo caso, ¿hemos perdido convergencia? Sí. Cuando yo lo digo se irritan, incluso irritan los míos. Como los míos no son de Sánchez, pero los míos. Si hay propietario de esto, ¿no? Pero la gente más próxima a mí se irrita porque digo, hemos perdido convergencia, tenemos que recuperar convergencia. Y tenemos que recuperarla porque nuestro afán de redistribuir el excedente nos obliga a ello. Porque perder convergencia no es solo un concepto abstracto, es gente que lo está pasando peor. Hemos crecido más que los países centrales, pero no más que los países europeos. Hay muchos países que nos han adelantado en la convergencia, y no se quiere hablar de eso, es una tontería. Algunas cosas han cambiado que no me gustan, para entenderlo, que me parece más fácil de explicarlo. Ahora vamos a Bruselas a plantear problemas, como decía Javier Pradera, como la nueva Roma a la que llegan los súbditos del imperio para decir que le está molestando el de turno, el cacique de turno
Yo nunca he ido a Bruselas a plantear un problema hispano-español. Y cada vez que vamos a plantear un problema hispano-español nos va mal. Lo digo en serio. Yo he participado en todas las políticas europeas, en todas, pero nunca planteando problemas. No, ahora en Bruselas dirán, o corregirán, o no corregirán. La Unión Europea, que es la parte que yo creo que interesa además que reflexionemos, tiene que llegar siendo tan vieja como soy yo, incluso como es mi amigo Aníbal, tiene que llegar a hacerse cargo de sí misma ahora, en una edad de mayoría de edad que no debería pegar eso, pero ahora tiene que hacerse cargo de sí misma. Entre otras cosas, si no nos hacemos cargo de nosotros mismos y nos quedamos en manos de la geopolítica esta que estamos viviendo, es una verdadera locura, disparate, pues lo pasaremos muy mal. Por tanto, tenemos que dar un nuevo avance en la construcción europea, en nuevos mecanismos y en nuevos espacios, lo que el Acta Única fue en la época de Jacques Delors que vivimos y que ayudamos seriamente a hacerla avanzar. El propio Jacques Delors, buen amigo, muy preocupado por la península ibérica entera, por España y Portugal, que nos ayudó mucho. Y cuando llegamos al Tratado de Maastricht, como él no estaba satisfecho, no quería que se llamara Tratado de Maastricht o de la Unión Europea. Aparte, se interrumpió, hubo fracasos porque se cayó el muro de Berlín, o lo tiraron, más bien que se cayó, se abrió la expectativa de profundizar entre los que éramos o ampliar a los que no, era como una contradicción y tal. Por tanto, eso alteró parte del recorrido. Y recuerdo a Jacques Delors, que como buen cristiano compulsivo se irritaba, decía, no puede ser, esto no se puede llamar Tratado de la Unión, esto va a ser el Acta Única bis. Digo, si es única, no puede haber bis. Yo trataba de discutir con él. Es que no puede, etimológicamente no puede ser Acta Única y bis. Llamémoslo de otra cosa, tú quieres. Yo hice un trabajo sobre eso en su momento. Por tanto, ahora, a destiempo, a la Unión Europea, nosotros como país, me extraña mucho que estemos todos los días planteando, nos metimos porque no nos poníamos de acuerdo en arreglar el problema del Consejo del Poder Judicial, seguimos con los problemas de la justicia, durante años se ha retrasado y tal, y nos pusimos en manos de un comisario europeo, que está bien, como cualquier otro, que quería inventarse un modelo, el suyo, para nosotros, que algunas veces decía, no, tienen que ser elegidos entre sus pares. Y yo le decía, ¿y con los impares qué hacemos? Pues los pares eso no solo la mitad, vamos a tener en cuenta. Son bromas hispano-españolas. Bueno, pues las bromas hispano-españolas, y este tipo, es que lo utilizaban unos y otros, que nos dan la razón, que no nos dan la razón. Almunia os puede explicar dónde está a estas horas que nos quería imponer un modelo que él personalmente no tenía para su conducta. Y nosotros estábamos entregados a ese tipo, porque no éramos capaces de ponernos de acuerdo nosotros aquí. Así que estábamos planteando los problemas en la nueva Roma, que diría Pradera. Y así seguimos, es que seguimos así. Es que pasamos el Pirineo y nos ponemos de acuerdo en el Parlamento Europeo. Entramos del Pirineo para acá y lo que hemos decidido estar de acuerdo en el Parlamento Europeo lo rompemos aquí. No, aquí no estamos de acuerdo. Pero si acabamos de votarlo en el Parlamento Europeo, los mismos. Pero no pueden volvernos locos. Entonces, me importa la reflexión que hacemos perdido convergencia. Hagámonos cargo de que tenemos que aumentar la convergencia. Detrás de haber o no perdido convergencia, hay gente que lo pasa mal. La gente que no se le ha deflactado el impacto de la inflación durante años y ha perdido renta y ha perdido escalones. O si no, además, de verdad no hay que... ¿Cuánta gente que antes no tenía un problema grave para ver su futuro, ahora está angustiada por su futuro?
de renta media y de media baja. Pero ¿por qué no verlo? Si da igual. No, es que la crítica, que no sé cuánto. Que no es la crítica, es intentar gobernar viéndole la cara a la gente. Pero lo más importante, Juan, no quiero que se nos vaya, lo más importante es qué tiene que hacer la Unión Europea ahora. Y es importantísimo de verdad. Tiene que haber una nueva década de galopada europea. Y hablo de década porque en 3 días no se arregla. Y en esa década tiene que haber informe Letta, para entendernos. O tiene que seguirse yendo el ahorro fuera porque aquí no ve oportunidad. El ahorro de verdad para invertir no ve las mismas oportunidades. Porque no funcionan bien las instituciones financieras. Porque no hacemos el acta única BIS que decía Delors. Tiene que haber una nueva política de mayor grado de integración y de autorresponsabilidad europea, también en política de defensa y de seguridad. Ya sé que la mejor política de defensa para algunos que no saben de lo que hablan, lo digo con respeto, porque si les perdiera el respeto diría cosas muchísimo más duras. Claro, que la mejor política de defensa para ellos es decir, que no hay que gastar nada en defensa, ni nada en seguridad, nada. Nosotros vamos a declararle la paz al mundo. Y quien no nos crea, que se joda. No, que nos ataque, que no nos vamos a defender. Pero es una cosa ridícula. Ese debate es ridículo cuando no es malvado, es malvado. Por tanto, yo apoyo el incremento. No que salga el secretario general de la OTAN y dice, pues no, ustedes van a hacer esto y lo otro y tal. Oiga, que usted es secretario general de la OTAN, no es un jefe de tribu. Entonces tendremos que ir avanzando en los gastos de defensa. Cuando apoyo eso, dice, no, es que no apoyan nunca. Sí, apoyo el incremento de gastos. Me gustaría saber de qué partida presupuestaria sale. A mí, pero por pura responsabilidad me gustaría saberlo. Pues resulta que hay dinero, pero es que yo no sé en qué partida presupuestaria está. Y eso se considera una crítica, no una ayuda, no un apoyo. Y eso lo desespera a uno, pero esto no es la tribu a la que yo he pertenecido. Es una cosa diferente, pero la Unión Europea lo tiene que hacer. Y nosotros tenemos que estar en esa posición de que la Unión Europea se haga cargo de sí misma. Si tenemos que defender de Trump, mejor que nos vayamos a California y vea lo que pasa dependiendo de Trump. No digo fuera, o a Ucrania, o a Gaza, o a lo que queráis. Pues no podemos estar en manos de un mercachifle geopolítico. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. En serio, además. Entonces, esto no es suficiente. No. Aquí se entiende mal esto de las propuestas que llevan siempre implícitamente un análisis crítico de cómo hay que hacerlo. Si no, que somos meritorios del puto amo, que es la cosa. Muchísimas gracias, presidente. Presidente Calco, ¿cómo ve este periodo posterior y esta necesidad de recrear la Unión Europea? La adhesión provocó una profunda alteración en las relaciones económicas, comerciales y políticas entre Portugal y España. Recuerdo que anteriormente a la adhesión, España únicamente era el sexto cliente de las exportaciones portuguesas, por detrás de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos y Holanda. Y España únicamente era el cuarto proveedor de las importaciones portuguesas, por detrás de Gran Bretaña, Alemania y Francia. Por ello, suelo afirmar que la adhesión ha permitido que Portugal y España se reencontraran como socios y aliados.
eliminar las barreras aduaneras y tasas, impuestos administrativos, impuestas incluso por el Arco Único Europeo, llevaran que a finales de mi mandato como primer ministro, después de 10 años, España, pasado ese tiempo, y de forma destacada, España era el primer proveedor de Portugal y también el primer cliente de Portugal, ya con una posición importante a nivel de inversión extranjera. Y aquí le recuerdo lo importantes que son las importaciones de España para Portugal. Portugal es el cuarto cliente de exportación hacia España. He ido a comprobarlo y las exportaciones de Portugal exceden las de España hacia Asia, África, América Latina y América del Norte. Fíjense, es decir, cuarto cliente de España, la cantidad de exportaciones de España hacia Portugal son muy importantes, más que hacia esos otros países, porque tenemos centenares de empresas hoy en día de capital español que operan en Portugal, así como muchas empresas portuguesas que operan en España con capital portugués. E incluso hay muchas empresas socias o en partenariado en ambos países para operar en el mercado internacional. Pero si ha sido profundo el cambio a nivel económico, les diré que también fue importante la modificación en las relaciones políticas. La adhesión marcó el inicio de un nuevo siglo y ciclo de relaciones políticas con España. Relaciones con un diálogo cordial de cara a coordinar nuestras políticas y, sobre todo, en ese marco de la Unión Europea. Diría que para las grandes cuestiones y temas europeos, Portugal y España convergieron. Estuvieron de acuerdo casi siempre, con sus particularidades de cada país, pero a nivel interno, en las reformas de Delors, el andar hacia países más hacia el este, reunificación de Alemania, en los grandes planteamientos europeos, su convergencia era muy fuerte. Y en este nuevo ciclo, para ello, dos políticos contribuyeron, Felipe y Francisco Ordóñez, porque Francisco Ordóñez me visitó en Lisboa 2 meses después de haber entrado Portugal y España en la Unión Europea. Y de ese encuentro con Francisco Ordóñez quedamos en realizar una cumbre de alto nivel, una cumbre entre ambos gobiernos, con presencia de jefes de gobierno y sus ministros. La primera se estableció para 6 meses, pero claro, hubo elecciones anticipadas en España y tuvimos que aplazarla a octubre en la ciudad de Guimarães. Y de esa cumbre en Guimarães, ahí se marcó el inicio de un diálogo intenso entre ambos países sobre áreas diversas. Fue la primera de las 9 cumbres que presidí, juntamente con Felipe, durante mis 10 años como primer ministro. Primero fue en Guimarães, la segunda fue en Madrid, la cumbre de Madrid. En 1985, cuando estaba sobre la mesa un gran debate en la Unión Europea sobre las reformas de Delors. Las reformas de Delors, sí, se resolvieron luego más adelante y aprobadas en una cumbre en 1988, en una cumbre. Pero fíjense, este reencuentro de socios y aliados, a fin de cuentas,
era la situación, debería haber sido siempre una situación normal, dos países con una tan grande frontera común, pero eran dos países en el mismo espacio de integración y en el mismo espacio de defensa y seguridad con la OTAN. Y así, en 1986, ¿os acordáis? Hubo un referendo en España de cara a la permanencia de España. Fue una lucha compleja que hubo de cara a que se mantuviera en la OTAN. Después de Madrid hubo otra cumbre en Sevilla, en Algarve, en Funchal, en Oporto, es decir, 9 durante mi permanencia. Y siempre hubo una gran convergencia en materia europea. Y así había la preocupación de realizar las cumbres, estas cumbres, antes de que se realizasen los consejos europeos, es decir, la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. ¿Y para qué? Para acordar una única voz y de interés nuestro mutuo. Y siendo de interés común y mutuo, ahí nos presentamos en los consejos europeos con una fuerza añadida. Como decía Felipe, ¿no? Recuerdo un consejo de Maastricht que fue muy intenso, fue duro. Fue un marco para la historia mundial europea. Hubo un momento complejo y cumbres interrumpidas porque los países más desarrollados querían una unión monetaria, pero los menos desarrollados necesitaban contrapartidas tangibles, no solo de cara a la aplicación del Acta Única Europea, sino por todo lo que involucraba la pérdida de políticas monetaria, de cambio, supervisión bancaria, moneda única, todo ello. Y por ello, durante la presidencia holandesa, lo recuerdo, y tuve una reunión en ese momento con los holandeses y con Holanda teníamos una muy buena relación. Su jefe de Estado pasaba vacaciones en Portugal, fue nombrado doctor honoris causa. Falou aí nas crises e na governação da União Europeia durante alguns momentos difíceis, porque a União Europeia passou por muitas crises. E recordo bem a crise provocada pela recessão internacional de 1988 e depois a crise da dívida soberana em 1992-93. Mas uma coisa se pode dizer em relação à União Europeia em face das crises. Ela não parou. Ganhou uma nova... Em cada crise ganhava uma nova ambição para se renovar. Portanto, há essa ideia de que a União Europeia não soube responder às crises. Não é verdade. Eu recordo que, em resultado da crise da dívida soberana 2000-2013, foram reforçadas as regras de disciplina orçamental, o chamado Tratado Orçamental. Por proposta da Comissão, foi decidido que os governos tinham que apresentar propostas dos seus orçamentos antes de os remeterem ao Parlamento. Foi aí, na sequência dessa crise de 1992-93, foi decidido criar a União Bancária. Foi aí também que a supervisão bancária passou dos bancos centrais nacionais para o Banco Central Europeu. E recordo-se, o Banco Central Europeu reagiu com políticas monetárias ultra-expansionistas, empréstimos às empresas e hoje estás a taxa zero durante muito tempo, taxas de juros muito baixas. Portanto, não podemos dizer que a União Europeia não soube responder às diferentes crises com que foi confrontada.
a las que se enfrentó. Ahora con los fondos de Next Generation, con la pandemia, yo fui crítico, no por lo que se hizo, sino que fui crítico porque creo que era por lo que se preparar había hecho antes. a União Europeia para reagir Había que haber preparado a la imediatamente Unión Europea no para caso poder de uma crise reaccionar global inmediatamente ou de en um caso choque de assimétrico crisis negativo mundial para o alguns de países. choque sistémico en algún Mas país. sabem, dentro da União Europeia Pero como saben, também houve dentro de la sempre Unión Europea aquilo que se chama o risco moral. también está lo que llamamos el riesgo Sabe, o moral. risco moral que foi muitas vezes invocado. El riesgo moral que Quando as tantas coisas veces estavam se ha difíceis em alguns invocado, países, cuando como las foi cosas Portugal, están como difíciles en foi a algunos Irlanda, países, como en Portugal o en como foi a Irlanda Grécia, o en Grecia, os países mais desenvolvidos los países o que más diziam? desarrollados, ¿qué decían? Subrepticiamente, assim, bem, eles não Sobre apoiam la com deuda as decían, bueno, políticas pues es que como no aplican las não sabem fazer políticas as como deben reformas hacerlo, estruturais, porque como no saben hacer eles, reformas no fundo, estructurales, querem ter sempre a realmente lo segurança que de em caso quieren de es dificuldade tener nós estamos aqui la para seguridad pagar, de que mas siempre eles que hay não una fazem dificultad aquilo en sus países que se nosotros impõe vamos a de pagar facto, la de factura facto, y fazer. la verdad es que eso no nos hizo Mas, un gran favor. Eu acho que isto é uma crítica injusta. Pero me parece crítica una injusta. crítica injusta, realmente. Para alguns países, Portugal também Injusta foi hacia isso, algunos fazer algumas países. reformas estruturais Porque é sí que hemos difícil. hecho reformas Agora, estructurales. temos que pensar é que a Por União difíciles que Europeia sean, pero hay é que pensar que la conjunto Unión de países Europea muito es un diferentes, conjunto de países muy muito diferentes, distantes de outros, outros com muy lejanos tradições los unos de diferentes, los com otros, sistemas o con políticos diferentes. pensamientos E diferentes, já con viram sistemas o que é políticos eles terem diferentes. que se entenderem. ¿Saben? ¿Pueden Repare, imaginarse lo difícil tenham que es sempre que se entiendan? presente que Hay que os tener acordos siempre en mente entre que os los países da acuerdos União entre Europeia los países de la são Unión Europea soluções son possíveis, soluciones não são posibles. soluções ótimas, No son una solución determinadas óptima, por análises racionais. Não é sino, isso. no Temos es que eso. ter em conta Tenemos que tener en que é cuenta de facto uma coisa única no mundo. Nunca em nenhuma parte do mundo algo foi único possível en el juntar mundo. Ningún otro lugar del 29 mundo han países, podido juntar 20 unir de países forma tan num constante a más de federalismo 20 monetário. países Portanto, con un eu não federalismo alinho monetario. nas muitas críticas tanto, que às vezes que se fazem No estoy de acuerdo con muchas de las à União críticas que Europeia. a veces se É óbvio que ainda hacen tem a la Unión coisas Europea. para o futuro, Obviamente mas deixo isso se agora. pueden hablar de cosas del Muchísimas futuro, pero gracias, lo dejo para presidente. luego. En esta vena nos queda poco tiempo, nos pidieron que acabáramos hacia la una, nos queda tiempo para una pregunta más y para probablemente una conclusión. En esta idea de reinventar, recrear la Unión Europea, reforzarla en un mundo de hegemonías rotas, de un mundo donde la hegemonía americana, la lucha china por la hegemonía es el contexto global, no es el que teníamos hace 30 años, hace 40 años. Los dos han insistido en algo importante, que eran primero la diversidad, la que acaba usted, presidente, de comentar, países muy diversos, con sistemas políticos muy diversos, presencias globales muy diversas en continentes distintos, pero es necesario converger, es necesario que todo eso conforme Europa. Y los dos presidentes han hecho referencia a América Latina. Usted la hizo a Brasil, el presidente González la ha hecho implícita o explícitamente a América Latina. ¿Qué tiene Europa en esa lucha con Estados Unidos, en este contexto internacional, que ofrecerle a América Latina, a otros países emergentes? ¿Somos un modelo? ¿No somos un modelo? ¿Somos alguien con el que se pueda establecer una relación económica, política, que permita acelerar la transición verde, la convergencia económica, reducir la pobreza? ¿Qué papel juega Europa y cómo atraer a ese juego a una América Latina con la que, si Mercosur se aprueba, Europa tendrá firmado acuerdos de libre comercio con el 95% del PIB frente al 40% de Estados Unidos, el 12% de China? Tenemos ahí un candidato, los dos lo conocen perfectamente bien, América Latina. ¿Qué podemos ofrecer a América Latina para reforzar la reconstrucción de Europa? Sí, bueno, nosotros recuerdo que, diciéndolo en términos que son un poco crudos, ¿no? Porque es mucho más que eso. Nosotros cuando estábamos en Europa éramos el PIB más nuestra dimensión latinoamericana.
Dicho con toda claridad, ¿no? Entonces, podríamos tener un Producto Interno Bruto semejante a Holanda, mucho más pequeño, pero teníamos dimensiones internacionales que eran claramente positivas para nosotros y las entendíamos. O sea, ¿qué se puede hacer en el futuro? Veamos, el cuadro general es un cuadro general complicado. Hablamos de geopolítica. Hay un clarísimo retroceso de las democracias. Por tanto, retroceso de aquellos sistemas políticos que se basan en el respeto a los derechos humanos, en el pluralismo político y en el respeto al Estado de Derecho. Hay un retroceso de las democracias. Y en el orden internacional no solo juegan las democracias, también juegan regímenes no democráticos, ampliamente mayoritarios desde el punto de vista de la representación mundial. Y eso solo responde, o deben responder, como los anteriores, a las reglas de juego del derecho internacional. No, el que no sean democráticos no significa que no tengan que respetar las reglas de juego del derecho internacional, cosa que algunos no entienden cuando uno se refiere con esas palabras a Putin, por decir algo, o a Xi Jinping. Bueno, en ese retroceso de las democracias estamos todos, estamos en Europa y en América Latina, y en América Latina hay un retroceso respecto de cuando yo inicié esa aventura latinoamericana, fue intensísima, fuimos ganando enteros las propias cumbres iberoamericanas, se veían ganando enteros y cada vez había más países que respetaban o se adscribían al espacio iberoamericano de democracia. Y eso, en hecho, se está produciendo una clara regresión. Bueno, hay algunos impulsos que se pueden dar. Hombre, si pudiéramos dar un paso serio y convencer, siempre recuerde la anécdota que decía de Thatcher antes, ¿no?, cuando hablé con ella, y convencernos entre nosotros mismos que un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que lleva 20 y tantos años pendiente, sería bueno para las dos partes, y que habría que quitar los velos, las telarañas de gente que cree que lo va a sufrir, de agricultores, de ganaderos, de no sé cuántos. Nosotros lo vivimos con los franceses con los prealables, ¿no?, que nos iba a perjudicar muchísimo la agricultura española. Y Carlos Romero, que conocía a París, pero por debajo, por el metro, por arriba no, era clandestino hasta en París. Le contaba al ministro de Agricultura que no, que la balanza agroalimentaria de Francia con España seguiría siendo favorable y mucho más después de la integración a Francia. Bueno, los beneficios para nosotros en todos los sectores, con un tratado bien hecho de Unión Europea-Mercosur, son indiscutibles. Y para Europa es un punto de conexión con un elemento casi de salvación. Es dimensión a nivel internacional para hacer algo más que decirle a los demás lo que tienen que hacer, que es lo que hacemos ahora. Ahora la Unión Europea pretende ser un poder normativo. Como no puede crear ni una sola empresa de Big Data seria que tenga dimensión internacional, y ahora nos va a pasar lo mismo con la defensa, pues nos dedicamos a decirle a los demás cómo se tiene que comportar Google, o el otro, el de la moto, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. No hay una sola empresa europea, o son americanas o son chinas. Por tanto, la dimensión latinoamericana es importantísima para nosotros. Es el único espacio territorial que desde el punto de vista, más allá de los valores que he dicho antes, pero desde el punto de vista identitario, de identidad, de identidades, es próximo a nosotros. Un brasilero en Lisboa, da igual, un mexicano, diga lo que digan los dirigentes, un mexicano en Madrid o lo que sea, se siente en su lugar, y cuando está viajando por el mundo y aterrizan en la península, se sienten en casa. Por tanto, ese es el potencial de relación que tenemos. ¿Eso es suficiente? No.
tenemos que arreglar algunos problemas más. Pero sí les voy a contar una anécdota reveladora que nunca tienen en cuenta. El Mercosur ha tenido muchos baches y ahora va a tener algunos más internos, ¿eh? No estaban bien previstos los ajustes, han tenido bastantes problemas internos. Pero una cosa que cambió para siempre, cuando se estableció el Tratado de Mercosur, entre ellos desaparecieron para siempre las estrategias defensivas que miraban como enemigo al otro. Desde entonces, ninguno de los países del Mercosur ha desarrollado políticas de defensa que los prevengan frente a un enemigo que ya no existe para ellos, es el otro socio del Mercosur. Así que pueden fallar en otras cosas, pero las políticas de defensa han cambiado para siempre y nadie lo advierte ni lo pone en valor. Por tanto, nuestra zona natural de expansión como europeo, ahora no digo como ibéricos, es más América Latina que cualquier otro lugar. Mucho más, culturalmente, aunque algunas que sean mucho más próximas, que también tenemos que cuidarlas. Pero sin duda, esa es nuestra zona de expansión y deberíamos hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos en ese sentido. ¿Dónde va a ser el obstáculo? En el Estado llano francés, lo aseguro. Presidente, ¿cómo lo ve usted? América Latina y África, en el caso de Portugal también importante. Europa vive neste momento En estos momentos, tempo difícil, Europa está pasando por momentos difíciles uma situação internacional porque hay una situación muito internacional complexa, muy compleja complexidade que se agravou y esa complejidad com a eleição do se agravó Sr. tras Trump la elección del nos señor Estados Trump Unidos. Como presidente de Estados E Unidos. neste momento, neste tempo, Y en estos a União momentos, Europeia precisa de la Unión renovar a Europea sua tiene que ambição, renovar su ambición, mirando o futuro. mirando hacia el futuro. Eu tenho defendido que o que é mais importante He defendido como en primeiro múltiples passo ocasiones que lo más importante, el primer paso más será importante, reforçar es a zona euro, que é fortalecer la o zona núcleo euro, la duro. eurozona, que es Na el zona núcleo euro duro. existe uma En la partilha de zona soberania de tal forma se comparte la forte soberanía de tal que a forma distingue que dos restantes la países que não distingue de fazem los parte da otros zona países euro. que no forman Portanto, parte de la zona euro. precisamos aqui de uma frente Así que lo que europeísta necesitamos es un frente que europeísta possa travar os que movimentos pueda frenar populistas los e eurocéticos, movimientos populistas y euroescépticos avançando para numa poder avanzar uma zona euro hacia mais una zona aprofundada. euro Como eu já más profunda. tive a ocasião de referir, Como ya considero mencioné fundamental anteriormente y que me parece completar pues, a fundamental arquitetura da União continuar Económica e con la Monetária, arquitectura de la completar a Europa União Económica y Monetária, Monetaria, completar a União do Mercado de finalizar la Capitais. Unión Monetaria y la del Mercado de Não sei Capitales. se repararam que No sé si habéis dado a comissária cuenta, pero responsável la comisaria neste responsable desafio de criar um mercado europeu de capitais de este é a desafío de este portuguesa, mercado de a capitales Maria es Luísa Albuquerque. María Luisa A Maria Luísa Albuquerque portuguesa. é aqui María o Luisa grande Albuquerque desafio de conseguir tiene el gran reto evitar que as poupanças de europeias evitar que los vão para os ahorros Estados Unidos europeos caigan en manos e de Estados conseguir Unidos. que exista Es uma responsable de integração conseguir que haya dos mercados introducción financeiros de los na Europa. una E como também já disse, unión de los mercados financieros fortalecer europeos fortalecer este núcleo duro da zona para euro reforzar é também esa necessário zona euro. También estar necesitamos preparada a estar Comissão a todo momento para que esté reagir la no Comisión caso Europea da preparada Europa ser para atingida reaccionar por si atingida por Europa uma se crise ve global. afectada O por una presidente crisis Macron mundial. tem El presidente defendido a Macron criação de um ha defendido la orçamento creación de específico un presupuesto para específico para responder às situações de uma ante crise global situaciones de crisis que atinge mundial a União Europeia. que afecta E a la se Unión não há um Europea. orçamento próprio, Si então no tem que tiene existir su uma linha no propio orçamento, presupuesto, linha tendría que orçamental haber no una orçamento partida da União presupuestaria Monetária. de la Unión Mas Europea aqui, y de la zona euro. como já se tem discutido muito,
Ya se ha hablado mucho de esto en los últimos días. La cuestión es cómo fortalecer la capacidad europea para garantizar su defensa. Este problema já se punha antes da eleição do Sr. Trump. Esto ya era un problema antes de la elección del presidente Trump. Pero nosotros muchas veces confiamos mucho en la protección. Não é fácil avançar. En temas de seguridad por parte de problema que é o problema da escala da indústria de defesa. Avanzar en ese campo debido a la industria, a la escala de nuestra industria de dimensão relativamente pequena, de defensa relativamente pequeña. En cada país tiene su propia industria de defensa. Y no existe la coordinación que debería existir. Así que hay un problema de escala que tenemos que resolver. E depois temos o problema do custo da energia. Y luego está el problema del coste de la energía, el coste energético. El informe Draghi, que es muy importante sobre la futura levanta o problema do custo da energia para os europeus e o custo da energia para os norte-americanos. Y el coste de la energía para los estadounidenses. Queremos y los compara. Uma União Europeia com mais poder geopolítico, mais poder económico, con mayor poder económico e mais poder tecnológico, dos obstáculos que tem sido apontado que se ha mencionado o custo da energia para as empresas. Isto é, esta ambição que agora é anunciada de recuperarmos o trato em relação à China, que tenemos ahora de fortalecer nuestros vínculos con China, que requer mais investigação, coordenação de investimento conseguir más investigación, una mayor coordinación en la inversión entre los países, un mejor uso de las tecnologías digitales. Sí, hablamos de todo eso, pero el número de los recursos financieros necesarios que se mencionan en el informe Draghi son 800.000 millones de euros. Creo que los líderes europeos son capaces de entender qué es lo que hay que hacer, pero lo que no saben es de dónde vamos a sacar el dinero para hacerlo. Y ese es el problema. ¿Dónde encontrar 800.000 millones para dar respuesta a estos retos del informe Draghi? Bueno, esto es una mutualización de la deuda. La deuda común que ya se hizo, una solución que ya se dio en el COVID-19. Se dijo, esto es algo excepcional, pero no puede ser solo bajo una excepcionalidad para dar respuesta a insuficiencias, faltas, desequilibrios en materia de defensa y seguridad de la Unión Europea. Para ello, hay que tener una deuda común emitida en mercados financieros e internacionales, algo que también contribuiría a aproximar el mercado euro del de emisiones en dólares, a la emisión en moneda dólar. Y yo, como economista, soy profesor en economía. Esta solución quizás sea la más irracional que pudiera yo imaginar para Estados Unidos y para el mundo en general. Creo, y no digo nada original, pero creo que el señor Trump está poniendo en causa el futuro del dólar como moneda, ¿no?, de cambio, una moneda de pago. Ahora es superior al euro, pero no en todas las áreas. Es una moneda, digamos, de reserva que tienen los bancos. El dólar está por delante de nosotros. Pero en materia de pagos las cosas ya no son lo mismo. Y bien, considero interesante la carta abierta que el premio Nobel de Economía, lo que escribió a la Unión Europea. Escribió una carta a la Unión Europea diciendo lo que el señor Trump afirma en materia de desequilibrios en relaciones
comerciales es mentira, porque él únicamente considera transacciones de un tipo, las alemanas, y no las de lo demás. Es decir, siempre miente cuando subraya. Solo subraya o tiene en cuenta el déficit en materia de relaciones comerciales. Y luego afirmó, no se acomodan, se incomoden teniendo en cuenta los discursos del señor Trump. Reaccionen de forma fuerte, coaccionada, pero mostrándole al señor Trump que tenéis capacidad de represalias o de llevarle la contraria, porque él solo va a aceptar los ataques claros, directos. China también lo ha demostrado. China lo demostró, ¿verdad? Que era posible imponerle respeto al señor Trump. Y aconseja este premio Nobel que nosotros le demos una respuesta fuerte. Y a nivel de Unión Europea, son casi 70 años de integración europea, ¿verdad? Es una historia de éxito. Recuerdo que en 2012 la Unión Europea recibió al Premio Nobel de la Paz. Y recibió este Premio Nobel de la Paz por su contribución de cara a la democracia, por dialogar con los distintos países, por el respeto que demuestra por el ser humano, por los derechos humanos. Es un caso único en Europa y en el mundo entero este compartir soberanía de forma tan intensa entre los distintos países. Por ello, me congratulo, estoy muy contento de que Portugal y España pertenezcan a la Unión Europea, porque nunca dudaron de que estarían al lado de todos los que desean una profundización de la integración y contra los que emergieron como populistas y como hacedores de muros, sobre todo los países del este. Muchas gracias por la oportunidad que me habéis brindado de reencontrarme aquí con mi amigo, colega, durante 10 años en el que hicimos todo lo posible para el bien de nuestros países. Muchísimas gracias, presidentes. Como ustedes han visto, podríamos seguir aquí horas y horas. O sea, las palabras del presidente son claras. Es un éxito. Europa es un éxito. En gran medida, el éxito de Portugal y España en Europa fue consecuencia del liderazgo que ustedes dos tuvieron. Es un sueño europeo cumplido, pero ellos no están dormidos. Ellos pueden hablar de cualquier cosa, pueden hablar del informe Draghi, pueden hablar del dólar como moneda de reserva, pueden hablar de cualquier tema. Y esto también es muy reconfortante, porque son ustedes muy importantes para todos nosotros. Muchísimas gracias, presidentes. Gracias. Muchísimas gracias. Placer.